Hola, ¿cómo va todo? Estamos en una nueva entrega de entrevistas. Estamos acá en una zona circundante al Parque Simón Bolívar. Casi que estamos en la zona natural de la ciudad de Bogotá, con un clima de Bogotá. Con viento frío. Ese viento de lluvia que llamaban las abuelas, ¿sí o no? Estamos con un invitado genial que se llama Anderson Bernal, escritor de Entropía, la antología joven del cuento bogotano. Ahí hay 2 cuentos de Anderson. Aprovechamos un poco también para que conozcan el libro. Anderson es estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, ya casi a puertas también de grado, profesor titular también de Cátedra de Lengua Castellana en institución educativa de básica media. Y vamos a hablar hoy de un autor que yo siento, junto a Paul Auster, que ya merece el Premio Nobel de Literatura. Hay que dárselo vivo al rumano Mircea Cartarescu. Espero que la pronunciación castellana me la perdone. Anderson, un gusto que estés con nosotros. De verdad que para nosotros sigue siendo una apuesta presentar a estudiantes, a literatos que se están haciendo un camino en la literatura, en el escenario de las letras, y que no sea esto un gueto, sino que sea muy participativo. Una vez más invito a los que quieran estar en este lugar, en cualquiera de nuestras entrevistas, está la puerta abierta, ¿cierto, Mauricio? Total. Bueno, para empezar, ¿quién es María Cartarescu? Anderson, ¿quién es? Bueno, en el rumano se dice Mircea Cartarescu. Mircea. Sí, Mircea. Nació en 1957, es doctor en literatura honoris causa por la Universidad de Rumania y tiene varias publicaciones, entre ellas la más conocida, que es la que vamos a tratar hoy, que es Nostalgia, y también tiene poesía. Tiene un libro donde se reúne toda su poesía, que lo hace Impedimenta, bajo la traducción de esta mujer hermosísima que se llama Mariana Ochoa Eribe, que tuve el placer de conocer en la Feria del Libro y que es doctora de la Universidad de Deusto en literatura comparada. Excelente, vamos con un fragmento de Cartarescu, precisamente en ese libro hermoso que se llama Nostalgia, que es una recopilación de varios relatos dentro del texto. Este fragmento que les voy a compartir es de un texto que se llama Ren, y dice: aquella noche dejé que se fuera sola a su casa. Vivía en el Quinto Pino, en Berseni, y a las 3 de la madrugada me llamó su madre porque no había llegado aún. Me asusté y me imaginé toda clase de disparates. Estaba tan agitado que hacia el amanecer rezaba como un idiota: Señor, no me importa que nunca llegue a ser escritor, pero que ella esté bien, que no le haya sucedido nada malo. No tenía mucho más que ofrecer. Cosa tan bonita, ¿no? El oficio de escritor. Precisamente hablando un poco en este pasaje que se menciona la categoría, el oficio de escritor en un autor como Cartarescu. El oficio de escritor en Cartarescu, y qué buena pregunta. Antes de responderla, se ve muy reflejada en esas tomas de postura, esas tomas de posición respecto a la infancia. La infancia juega un papel muy importante, también lo histórico, y lo histórico como labor o como puente lingüístico hacia lo onírico, tal vez. Es un personaje que siempre ha dicho que desde muy pequeño la mamá le contaba cuentos, que la mejor literatura para él era su mamá en la infancia, meciéndole y diciéndole un cuento que quizás no lo había inventado nadie o lo había inventado cualquier otra persona, pero le había llegado por toda la tradición popular romana y toda esa configuración de la Primera Guerra Mundial, personajes sórdidos, pero también personajes que dentro de los sórdidos sacan una especie de carisma,
de densidad humana, de calor a poesía. Anderson, tuvimos la oportunidad, Colombia tuvo la oportunidad de tener a Catarescu en Bogotá en la Feria del Libro. Y bueno, yo fui a verlo, ¿cierto? No fui al gimnasio moderno porque nada que ver, aunque hay que ir al gimnasio moderno, ¿no? Allí hay que ir. Yo me fui más al sur, ¿no? Porque él se presentó allá en el sur, en una biblioteca El Paraíso, muy lejana, a las afueras de Bogotá. Y en lo que él hablaba allí, yo descubrí una persona muy humana, una persona que le gusta escudriñar con el ciudadano de a pie, con el ciudadano de la esquina. A él esos personajes le fascinan. Y quizás, como él nos lo exponía allá en la biblioteca, es por su cercanía con Dostoyevsky. Háblanos de esa transición que hay allí en su obra, de esos personajes comunes y corrientes, pero que se acercan a la psicología de Dostoyevsky, que ahí hay como una intersección muy interesante que valdría la pena explorar, Anderson. Tremenda pregunta, porque si observamos bien, a Cartarescu le gustan esos personajes, como bien lo mencionas. Mendeville es un niño, Slevana es una catedrática de literatura en una universidad, pues, digamos, mediocre en Rumania. Lo demás, el gemelo es un estudiante de bachillerato. El ruletista pues llega a ser famoso, pero emerge de los subsuelos, como podríamos decirlo en Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene una particularidad muy importante, ¿no? Y es que dentro de la miseria humana, dentro del ser más mísero de la humanidad, o del que tal vez la sociedad considera que no vale la pena, puede haber un alcance filosófico y cultural inmenso. Es el que verdaderamente observa las cosas como son, porque tanto él busca lo que quiere y le llegan los residuos siempre de lo que viene de las otras culturas, de los otros espacios y de las políticas de Estado, porque también es un Estado político y es una crítica política, una posición política la que toma Cartarescu al darle a estos personajes la sustancia mayor de sus cuentos. Entonces, digamos, siempre vamos a ver un personaje quizás menor que va a resultar en algo mucho mayor. Es el caso del Mendeville. El Mendeville, en este caso específico, toma posición en un corillo, podría decirse, en un grupo de chicos, y se vuelve el jefe, pero él se vuelve el jefe artístico, el jefe poético, el que impone las pautas de imaginación, el que dice cómo van a ser los juegos. Es el Cortázar rumanesco después de la Segunda Guerra Mundial. Es un Cortázar, Mendeville es un Cortázar en sí, porque expresa juegos tanto lingüísticos como juegos teóricos, pero al final de todo lo hace para divertirse, simplemente para llegar con sus contenidos a un sitio, a un recóndito sitio donde tal vez los adultos y todo el influjo cultural de las escuelas y de muchas más cosas no llegan. Entonces Mendeville es eso, y podría quedarme hablando de todos los personajes, pero para finalizar, hay un pasaje mágico que es Rem. Rem es la conciencia de todas las cosas, es el narrador mayor, es lo calidoscópico de un relato, es buscarle el ángulo a todas las cosas y buscar que todas esas cosas formen Rem, que es el espacio mayor. Entonces aquí también se puede ver una toma de posición tal vez de la física cuántica, si hablamos de las ciencias, o si hablamos del lenguaje. Hay una posición con el REM, que es el periodo del sueño más vívido. Entonces hay una sustancia poética en todo lo que hace Cartarescu. Entonces sí surge de personajes
que son tal vez no muy atractivos a la portada o en la portada, pero posteriormente se convierten en los seres más fantásticos que hayamos visto. Y a eso también pues va la pregunta de mi compañero Paloma, mi compañero Mauricio, y es esa cuestión del oficio de escribir, que es cruzar quizás todas las líneas, sin darse cuenta que se están cruzando todas las líneas. Está pasando un avión, pero va para el Dorado. Ahí nos van disculpando, ¿no? Va tu tía, tal vez. Ahí va mi guía, va a aterrizar, ella viene para esta cosa. La segunda vuelta. Para la segunda vuelta. Qué pesar. Yo creía que no viniera. Yo me amarro un poco a lo que decía César sobre la influencia de Dostoyevsky en la obra de Cartarescu. Hay un texto muy bello de Cartarescu, que es el texto como del Cartarescu que promueve lectura, porque también está ese de Cartarescu. Y el texto se llama La utopía de la lectura. Es un texto bellísimo y quiero compartir un fragmento para preguntarle a Anderson algo que yo he visto en la lectura que hice de Nostalgia, y sobre todo también de un cuento que creo que es por el cuento por el que particularmente entra la gente a Cartarescu, o por lo menos yo entré, y creo que la generalidad yo lo he escuchado, que es El ruletista. Entonces dice Cartarescu en La utopía de la lectura algo bellísimo sobre los autores rusos. Dice: Nabokov tuvo siempre palabras ásperas y despectivas para con Dostoyevsky. Encontró en sus páginas desorden y torpeza y errores infantiles en la composición. Es cierto, Dostoyevsky no se puede comparar con Tolstoy como artesano de la literatura, ni con Nabokov como estilista. Pero una sola página de Netochka ni Svanova vale más que toda la obra de Nabokov, pues forma parte del sistema de pensamiento de Dostoyevsky, del almacén de su experiencia humana, de su compasión por los humillados y oprimidos del mundo. Sus líneas no solo te provocan un estremecimiento en la columna, sino que hacen que nuestro cráneo se haga añicos y que nos sintamos por fin libres de nuestros propios demonios. La gran literatura no se basa en la construcción ni en los temas, tampoco en el arte de las palabras. Ella toca el límite de la humanidad, más allá del cual nos rodea un Dios infinito. Bello. Y entonces yo te pregunto a ti, Anderson, la condición humana y esa categoría del existencialismo que yo siento tan vinculada también a la literatura del rumano, ¿cómo la percibes tú? Está muy bien esa pregunta. Pues digamos que podemos comenzar con el título de este libro, que es Nostos, extrañar, regresar, y la otra, el sufijo que no me acuerdo, que es algo, no recuerdo muy bien, pero que el otro sufijo significa regresar a la tristeza, regresar a la desolación, regresar a donde se estuvo mal. Entonces el existencialismo juega aquí un papel muy importante, sin duda, y es cómo se mira a Cartarescu a través de su existencia, o qué papel tiene el ser fundamentalmente, ¿no? Porque para él toda estructura física, toda estructura poética, toda estructura cultural, en fin, toda estructura del mundo es un gran poema, y nosotros somos los versos que lo arrastran. Entonces eso constituye un poco la mirada de Cartarescu, la preocupación por el ser. La existencia es la preocupación por el ser, y también la preocupación de cómo ese ser se desplaza a través de la humanidad, de la vida, de todas las cosas que son inherentes al ser y también son extrínsecas al ser, ¿no? Anderson, una cosa que uno ve en Cartarescu, y es que Cartarescu desde el comienzo nos plantea un pacto. Ahí va, mi tía trae una comitiva, un pacto, sí, el concepto del pacto, un pacto. Ojalá partemos. Bueno, Con
el comercial de Aviones Mi Tía. Traemos toda la comitiva. Sí, aquí estamos en un lugar muy lindo, pero estamos en un sitio de tránsito de muchos avioncitos, ¿no? Bueno, y estábamos hablando que Catarescu plantea un pacto con el lector desde el comienzo, y no es un pacto sencillo, ¿sí? Él es exigente, él lo reta a usted a pensar, y casi que cuando un escritor nos reta a pensar, uno tiende a abandonarlo, porque uno prefiere algo más ligero. Uh-huh. ¿Cuál es ese pacto que nos hace Catarescu? Catarescu tiene una de las premisas más importantes de Umberto Eco, ¿no? Que es: no le meta cosas previas a su lectura, porque si usted le mete cosas previas a su lectura, se la va a tirar, la va a dañar, la va a embarrar desde por sí. Entonces, una categoría de los bosques narrativos que podríamos entrar, la de los valles del Loisy o los bosques del Loisy, es aceptar esa sugerencia con todos los límites, con todos los límites y también con todos los extralímites hasta donde lo lleva Cartarescu. Si uno no acepta no sé, ese pacto o esa amistad de lectura, porque yo pienso que uno hace amistad con los libros, el libro se vuelve un amigo más, se vuelve ese gurú constante, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese pacto, comienza la transformación, comienza de por sí la ruptura con los límites de la realidad que le impone esa visión tan limitada que tiene uno, porque uno de por sí tiene culturalmente o filosóficamente una visión limitada, pero la literatura coge a la filosofía y coge a la cultura y las lleva a dudar, como por ejemplo Borges, los lleva más allá, a cosas que ni siquiera existían. Sí, eso es muy bello, pero te puedo robar ahí para Dale, continuar ahí, Mauro, qué róbala. pena, pero y es que hay una particularidad en Catarescu, y tú ya que nombras a Borges ahí, y es que uno pensaría que Catarescu no ha leído literatura latinoamericana, y es quizá alguien de los que más sabe literatura latinoamericana. Es un maestro. ¿Cómo se ve eso ahí? Eso se ve, incluso en la conferencia que tuvo él acá en la Feria del Libro, dijo que él se había leído todo el túnel de Ernesto Sábato, pero a mí me gusta una cosa en particular de todos los del boom latinoamericano, porque es con uno de los que más tengo afinidad, que es Julio Cortázar. Él en alguna entrevista, no fue en esta, fue en una entrevista en 2018 en Sevilla con Enrique Reel, que es el que lo publica en español, dice que él, para hacer Gemelos, se basó en la estructura narrativa, también conceptual, del cuento Lejana de Julio Cortázar de Bestiario. Es un cuento fenomenal, ¿no? Son dos personas que viven a una distancia remota, la una sueña con la otra sueña con la una, y cuando llega a encontrarse se funden en un abrazo y cambian respectivamente de vidas. Eso pasa en Gemelos. En Gemelos pasa eso. En Gemelos es el cambio de vida absoluto en el momento en que se funde el amor, en el momento en que se funde el abrazo, en el momento en que se consuma el acto. Hay una influencia cortasariana entonces. Una tremenda influencia cortasariana, diría yo. Y se puede encontrar mucho más. Incluso categorías teóricas como en las clases de literatura de Berkeley pueden haber tiempos elásticos, porque Cartarescu indudablemente en REM hace un uso de ese recurso narrativo en todo el cuento, porque Levana está recordando a cada instante, o está recordando todo el tiempo su infancia, entonces, pero nunca ha dejado de estar en ese momento, ¿no? Entonces eso constituye un tiempo elástico, hace un tiempo elástico y se va y queda en una indefinición, y ahí es donde nace también uno de los problemas de Cartarescu. Las técnicas literarias que utiliza no se parecen mucho a las de Europa, sino se parecen más a las de un latinoamericano. Qué bonito eso. Porque Rumania, a propósito, sí, es un país tercermundista, sí, dentro de Europa. Decía Cartarescu en la Feria del Libro. Rumania se parece más a Cuba que al mismo
que a los mismos países escandinavos o a Finlandia, ¿no? Pues Rumania es como el hijo feo o la oveja negra de la familia en Europa. Genial eso. Anderson va a emular acá un revólver. Ese revólver tiene un tambor que tiene todas las balas puestas. Y vamos a jugar a la ruleta rusa, que es un poco ese trabajo que él hace en El ruletista, que está acá en el libro de Nostalgia. El tambor está lleno, sin embargo el personaje sigue vivo. ¿Qué nos decía algún autor en relación a ese pasaje de la obra de Cartarescu? Creo que era Gamboa. Santiago Gamboa, que a propósito lo entrevistó. Gamboa decía que ser escritor es jugar a la ruleta con las 6 balas o las 5 balas del tambor de la pistola puestos. Ser escritor es eso. Y yo lo avalo porque digamos que ser escritor es el sufrimiento continuo. Por ejemplo, Cartarescu es una de las personas que dice que cuando va a entregar una novela o algo, él casi no acepta correcciones a sus novelas y posteriormente o anteriormente, mejor, dice que a él le gusta escribir de solo un tirón, que no le gusta parar en minucias, que le gusta explorar, vivir la literatura. Y qué manera más perfecta que vaciarse, como dices tú, y además de eso llenarse de dolor, porque eso constituye la literatura en sí, ¿no? Anderson, ahí me llevas a una pregunta y ya como para ir empezando al cierre, antes de que venga ese otro avión que viene por allí. Ahí no viene mi tía, el pacto ya pasó, ¿hay quién vendrá? Sí, esto ya pasó. Ahí vienen todos nuestros esta entrevista va a salir que nos cuando siguen, ¿no? Sí. Porque hay que darle campanita, ¿no? Hay que darle ahí campanita, suscribir. Aprovechamos para que tin, campanita, se suscriban. Ese fue más prudente, ese es el avión de los suscriptores. Exacto. Bueno, entonces a Anderson, porque es que nos toca hablar más duro por estos aviones, qué cosa, pero bueno. Nos toca como en clase gritar. Eso. Anderson, como siguiendo ese orden de ideas que llevabas hablando con Mauricio, entonces Cartarescu, ¿cuáles serían los géneros que él transita? Porque podríamos decir que podría ser cuento, novela, crónica, relato, ensayo, porque entonces uno queda como así, como volando, como así. Sí. Como los aviones. Queda por el aire. ¿Qué vemos ahí? Bueno, sin duda el género pues, de nostalgia es el del relato, pero pues como lo mencionaba Cartarescu, un escritor es un vicio constante de las cosas que está leyendo y de las cosas que está pensando. Entonces dentro de esos vicios puede estar la poesía, puede estar el ensayo y pueden estar muchas otras cosas más, ¿no? Que digamos que por extensión no lo digo, pero eso se mezcla. Sin duda ya no existe un género solitario, un género radicalista, un género que repela con los otros, sino que los géneros son incluyentes, son híbridos, son mezclas de mezclas, son lo que hacía tal vez, y en una anterior entrevista lo vi, de Bruno Masoldi. Bruno Masoldi es el operador de signos, una crónica larga que contiene a todos los géneros del mundo, ¿no? Entonces, todos los géneros del mundo vienen a fundirse en este. Hay una frase que dice Juan José Arriola en ese conversatorio que tienen con Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Salvador Elizondo, que es una cita de André Gide, en verdad, es de Falsos Modernos, no recuerdo la página, que es: crea una forma bella, porque una forma aún más bella vendrá a alojarse dentro de ella. Y eso ya nos rompe el paradigma de estar pensando en la estructura académica y anquilosante de todas las estructuras inventadas y por inventar. Sí, es muy importante eso, porque a la hora de abordar la lectura
para los que nos están siguiendo y los que quieran iniciar, pues van a tener que adaptarse a ello, salirse del molde de que esto es un cuento, una novela, una crónica, un relato, un ensayo. No, como lo nombra Anderson, es lo bello, ¿sí? Porque y que algo más bello viene sobre él. Exactamente, y una referencia de eso, de esos juegos latinoamericanos, es cómo lo hace Cartarescu. Cartarescu lo hace a través de su personaje Gemelos, que es esta mujer que protagonista. Y el avión otra vez. Me parezco pelotudo, el avión, bueno. Contaba que este personaje, la protagonista del cuento de Gemelos, lleva a un personaje por bordes de la realidad, de una estructura ya existente, a otro sitio. Un entrecruce de puertas, de alucinaciones, de cuestiones que no son, digamos, visibles a toda la gente de la ciudad o a toda la gente que está en este universo de Cartarescu, sino es un universo más velado, más profundo, más íntimo, y la intimidad puede aflorar en el borde menos pensado de la realidad. Por ejemplo, alguien puede estar viéndome y, como en un cuento de, no me acuerdo cómo es que llama, de Witting, Walter Witting, un alemán que se queda viendo las cosas y se alucina con ello. Siempre las cosas lo atrapan. Entonces es un vicio. Mucha gente lo cataloga como enfermedad, pero no es una enfermedad. Tal vez es la realidad de enfermarse ante tanto bienestar de salud que hay en la realidad. Bueno, Impedimenta es la editorial que publica acá en Colombia a Cartarescu, y creo que en países hispanohablantes un poco. Uh-huh. Impedimenta es una casa editorial costosa. No hay otra manera de poder encontrar a Cartarescu. Sí la hay. Hay una publicación española también, que es de Barcelona, no recuerdo el nombre, se los quedo viendo, que publica la novela Travesti, que es un poco el resumen de otras novelas que se llama Lulú, y uno de los cuentos que aparece aquí en Nostalgia, que son Gemelos, donde juega con el concepto de la mujer que es araña, ¿no? de la mantis que se traga al hombre, y de siempre ese concepto romántico. Entonces, sí hay otra opción, pero es muy difícil de encontrar Travesti. Ahorrar. Meterse la mano. Yo creo que esa es la vida de nosotros los que leemos por gusto. Nos toca, llega un sueldo y dice, ay, fue madre, descompleté, pero quedé feliz. Entonces, aparte, la edición es bellísima, ¿no? No es. O sea, además esto, qué pena esto es un arte, es una cosa espectacular, cosa bien cuidada. A ver, miramos, ¿no? Cosa bella, cosa bien hecha. Preparado para la entrevista, claro. Lo que uno se encuentra en los libros, no solamente cosas valiosas como en otra, que nos encontramos la otra vez. Billete de 2.000 pesos. 2.000 pesitos. Hoy nos encontramos los apuntes. Esas son las cosas que nos traen los libros, ¿no? Esos pequeños detalles de la vida que nos han traído los libros. Uno se encuentra a veces firmas, dedicaciones, pétalos, muchas cosas bellas. Sí. Bueno, Anderson, es un gusto que nos hayas acompañado. Estamos muy felices de lo que nos has ilustrado y lo que nos enseñas y lo que ellos van a aprender leyendo a Cartarescu. Qué bien, pues, gracias. Fue poco lo que pude hacer, o sea, los nervios tampoco me dejaron, pero importante que lean a Cartarescu, importante que lean muchos autores en general, porque pues, no solo Cartarescu está ahí dentro de esta categoría de lo onírico, sino los latinoamericanos también. Y sería clave, eso sí es un consejo más bien pseudo intelectual, leer primero a los latinoamericanos y leer después a Cartarescu. Excelente consejo, muy buen consejo. Sección de saludos. Quiero enviarle en este momento un saludo enorme a los 10 autores del libro Entropía, la antología joven del cuento bogotano. Ellos van a estar ahí del otro lado también viéndonos. Aprovechar también para decirles que está difundiéndose el libro, que salió este año, que está recién salido del horno, y
que realmente son 10 visiones de mundo que entienden la literatura desde otras perspectivas y desde otros panoramas. Entonces quiero saludar en este momento a los 10 autores de Entropía. Vienen en el avión, ahí viene el paquete de libros, viene ahí, de fallidos, de Entropía viene ahí. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a unos amigos muy especiales, Andrés Álvarez, Esteban Peña, que nos están viendo desde Medellín, a Sandra Trujillo, que nos ve también desde Medellín, y esperamos que esto se empiece a difundir no solamente por Colombia, sino por el mundo entero, ¿no? Que nos escuchen, ¿no? Claro, que escuchen esas voces. Bueno. No, nada, pues una invitación también a que lean antología del cuento bogotano, compilada por el señor aquí presente, un poco de estudiantes, hay muy buenos escritores. Yo no sé qué hago ahí en realidad, pero un saludo a todos ellos y en especial a Daniel Plazas, que lo tenemos tan cerca. Bueno, un abrazo, nos vemos en otra tanda de entrevistas. Bueno. Esto no para. Chao, chao.